Durante la cena, mi yerno, borracho de whisky, me arrojó un vaso a la cara porque me negué a servirle otra copa. Los sirvientes deben obedecer, gritó, como si yo no fuera su suegro, sino un sirviente en mi propia casa. Y a la mañana siguiente, cuando despertó, vio algo que lo hizo gritar de horror. Mi venganza, fría e inevitable. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La botella de whisky estaba casi vacía cuando Mauricio empezó a hablar de sirvientes. Lo había estado observando servirse desde que llegó a casa 30 minutos antes, cada vaso más lleno que el anterior. Su corbata colgaba floja alrededor de su cuello, la chaqueta tirada sobre el respaldo de su silla. El comedor se sentía más pequeño con su frustración llenándolo. Mi jefe no reconocería un buen negocio, ni aunque le diera en la cara, dijo, las palabras comenzando a volverse borrosas en los bordes. Chasqueó los dedos, el sonido agudo en la habitación silenciosa. 3 meses de trabajo perdidos, así como si nada. Sofía extendió la mano sobre la mesa, buscando su antebrazo. Quizás reconsidere mañana, mi amor. Ya sabes cómo puede ser el señor Hendricks. Yo estaba sentado a la cabecera de mi propia mesa, el roble sólido bajo mis palmas. Había terminado de comer hacía 20 minutos. La luz del atardecer se desvanecía a través de las ventanas, pintando la habitación en tonos ámbar y sombra. Llevaban 8 meses viviendo aquí. 8 meses desde que Sofía había llamado, con la voz tensa de vergüenza, preguntando si podían quedarse, solo temporalmente, mientras Mauricio cambiaba de puesto. Lo temporal se había estirado como un chicle. Debe ser cómodo, dijo Mauricio, volcando su atención hacia mí. Sus ojos tenían esa cualidad desenfocada que había aprendido a reconocer. Estar sentado aquí todo el día, sin presión, sin fechas límite, sin un jefe presionándote. ¿Papá acaba de terminar esa novela de suspenso legal que le recomendaste? Intervino Sofía, forzando la alegría en su tono. ¿Esa sobre el juez? ¿No querías discutirla? Mantuve mis manos cruzadas sobre la mesa. Creo que tu esposo tiene algo en mente. Mauricio se reclinó y su silla crujió. Vivir como la realeza mientras el resto de nosotros realmente trabajamos. Eso es lo que tengo en mente. Las palabras se asentaron entre nosotros como piedras cayendo en un lago tranquilo. La mano de Sofía se apretó en el brazo de él. Sus nudillos se pusieron blancos. Trabajé durante 3 décadas metiendo criminales tras las rejas, dije. Mi voz salió mesurada, cada palabra colocada con intención. Esta casa, me la gané. Cada habitación, cada mueble. No confundas mi jubilación con tu resentimiento. Las fotos familiares en las paredes nos observaban. El día de la boda de Sofía, su madre y yo flanqueándola frente a la iglesia. Tiempos mejores, cuando las sonrisas eran más fáciles. Mauricio se sirvió otra copa, el whisky golpeando contra el cristal. Sus movimientos se habían vuelto sueltos, agresivos. Bebió la mitad de un trago. Mauricio, por favor, susurró Sofía. Se puso de pie. Comenzó a recoger los platos con manos temblorosas. La vajilla tintineó mientras la apilaba. Déjame recoger esto. Podemos ver esa película que querías ver. Pero Mauricio no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre mi mesa, el vaso colgando de sus dedos. ¿Sabe qué pienso? Pienso que ha olvidado cómo se siente el trabajo real. Permanecí sentado. La quietud, había aprendido en 30 años de tribunales, podía ser más poderosa que el volumen. Sostuve su mirada. Dejé que el silencio se alargara. La gente se rompe la espalda ahí fuera. Continuó, gesticulando vagamente hacia la ventana. Gente real, gente trabajadora, no sentada leyendo libros y tomando siestas por la tarde. Ya es suficiente, dije en voz baja. Sofía se interpuso entre nosotros, una mano en el borde de la mesa, la otra, aún tocando el hombro de su esposo. Intentaba hacer un puente, pero los puentes tienen un límite de peso antes de romperse. Papá se ha ganado su descanso, dijo. Lo sabes, y ha sido tan generoso dejándonos. ¿Generoso? La risa de Mauricio salió aguda y amarga. Se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el suelo de madera con un sonido como de tela rasgándose. El vaso se balanceó en su mano mientras lo apuntaba hacia mí.
¿Es generosidad cuando nos recuerda cada día de quién es esta casa? Nunca he dicho una palabra al respecto, repliqué. No tiene que decirlo. Está en cada mirada, cada vez que se sienta ahí observándonos como si estuviéramos actuando para usted. La botella de whisky permanecía en el aparador, 1 metro detrás de la silla de Mauricio, lo suficientemente cerca como para alcanzarla sin esfuerzo. La había puesto yo mismo allí antes de la cena, asegurándome de que estuviera accesible. Ahora permanecía intacta mientras mi yerno sostenía su vaso vacío. Tráigame más whisky, viejo. Su voz había cambiado a algo autoritario, engreído. La botella está muy lejos y estoy cómodo aquí. El aliento de Sofía se cortó. Mauricio, puedes alcanzarla tú mismo, está justo detrás de ti. Le pedí a él que lo hiciera. Los ojos de Mauricio permanecieron fijos en los míos. ¿O servirle también está por debajo de usted? Me levanté lentamente, deliberadamente. Mi silla no raspó. No me apresuré. Cuando alcancé mi altura completa, cuadré los hombros y encontré su mirada vidriosa con la misma expresión que había usado con acusados que pensaban que la intimidación era una estrategia. No hay sirvientes en esta casa, dije. Cada palabra salió nivelada, final. Y solo hay una persona aquí que decide quién hace qué. Y ese soy yo. Eres un invitado, Mauricio. Quizás deberías recordarlo. El aire en la habitación cambió. Sofía se congeló, sus manos aún extendidas hacia el brazo de su esposo, pero ya no lo tocaban. La lámpara de araña zumbaba su canción eléctrica sobre nosotros. A través del arco, podía ver la puerta principal, sólida y cerrada. El rostro de Mauricio se enrojeció más. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso hasta que pensé que podría estallar en su mano. Se tambaleó ligeramente. Si por el alcohol o la rabia, no podría decirlo. Un invitado, repitió, su voz cayendo a algo peligroso y bajo. Señalé tranquilamente hacia el aparador, un dedo apuntando a la botella que él podía alcanzar fácilmente. ¿Sabes dónde está? Algo cambió en su expresión entonces, algo que reconocí de mis años observando criminales, dándose cuenta de que habían sido acorralados. Desesperación mezclada con furia, la lógica ahogándose en la emoción. Sofía dio un paso adelante, con las manos levantadas entre nosotros como si pudiera contener físicamente lo que se estaba gestando. Por favor, ambos, vamos a... Pero podía verlo en los ojos de Mauricio. La habitación había cambiado. La noche había cambiado. Y en ese momento, mirando a mi yerno a través de mi propia mesa de comedor, entendí que 8 meses de paciencia no me habían comprado nada más que esto. El desprecio de un borracho en mi propia casa. Mauricio dio 2 pasos hacia mí, acortando la distancia hasta que pude oler el whisky en su aliento. El vaso colgaba al nivel de su pecho, el hielo golpeando contra el cristal. Su ventaja de altura no significaba nada para mí. Había enfrentado a hombres mucho más peligrosos en los tribunales, hombres sin nada que perder. Este era solo un gerente de ventas frustrado que había bebido demasiado. Me mantuve firme, con los pies plantados, los hombros hacia atrás, las manos sueltas a los costados, sin retroceder, sin avanzar, simplemente inamovible. Sírveme mi trago. Cada palabra salió separada, deliberada, arrastrada en los bordes. Viejo, los sirvientes obedecen a sus amos. Así es como funciona esto. La temperatura en la habitación pareció subir. Afuera, la oscuridad total se había asentado sobre la ciudad. La lámpara de araña proyectaba sombras duras sobre el rostro enrojecido de Mauricio. No hay amos en esta casa excepto yo. Mi voz salió fría, el tono que había usado para los argumentos finales. Eres un invitado. Recuérdalo. Sofía se interpuso entre nosotros, su voz subiendo hacia el pánico. Deténganse. Ambos, por favor. Mauricio, mi amor, ya has tenido suficiente. Papá, por favor. Pero Mauricio no estaba escuchando a su esposa. Su brazo se disparó hacia adelante antes de que pudiera procesar el movimiento. El vaso salió de su mano, dando tumbos por el espacio entre nosotros. El tiempo pareció estirarse y comprimirse. Simultáneamente, vi el cristal captando la luz. Vi el líquido ámbar siguiéndolo como la cola de un cometa. Vi los cubitos de hielo separándose en pleno vuelo. Entonces el impacto.
El vaso golpeó mi sien y mi pómulo con fuerza suficiente para abrir la piel. El dolor explotó brillante y agudo en el lado derecho de mi cara. El cristal se hizo añicos, los fragmentos rebotando en mi hombro y pecho. El whisky me salpicó el cuello, frío y punzante donde tocó el corte. El hielo golpeó el suelo, esparciéndose por la madera. Retrocedí un paso, tambaleándome, la mano subiendo automáticamente a mi sien. Cuando aparté los dedos, volvieron rojos. ¡Ay, Dios mío! El grito ahogado de Sofía atravesó el zumbido en mis oídos. Se volvió hacia su esposo, las manos levantadas para empujar su pecho. Mauricio, ¿qué hiciste? Él estaba allí, con los brazos aún extendidos, los ojos muy abiertos como si se hubiera sorprendido a sí mismo. Su boca se abrió, pero no salió nada. «Sácalo de aquí». Mi voz sonaba distante, ahogada. La sangre caliente trazaba una línea por el costado de mi cara, haciéndome cosquillas en la mandíbula. «Sácalo de mi vista». Sofía estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían mientras empujaba a Mauricio hacia atrás, hacia las escaleras. Él tropezó, su coordinación lo traicionó, y ella usó su impulso para alejarlo de mí. «Lo siento, papá». Su voz se rompió con las palabras. Mantenía una mano en el pecho de Mauricio, la otra extendiéndose hacia mí en un gesto inútil. «Lo siento mucho. No era su intención. Por favor, déjame llevarlo arriba». «Lo siento». Sofía, comencé, pero ella ya se estaba moviendo, ambas manos sobre su esposo ahora, dirigiéndolo hacia la escalera. «Solo déjame manejar esto», dijo, sin mirarme. «Por favor, solo dame un minuto». Desaparecieron escaleras arriba. Los pasos de Mauricio pesados y desiguales. La voz de Sofía un murmullo desesperado que no pude distinguir. Una puerta se cerró arriba. Luego el silencio. Me quedé solo en el comedor, con la mano presionada contra mi sien sangrante. El plato de la cena aún estaba sobre la mesa, abandonado a medio recoger. La botella de whisky permanecía en el aparador, testigo de todo. Cristales rotos brillaban en el suelo cerca de mis pies, captando la luz de la lámpara como diamantes esparcidos. Mis piernas se sentían inseguras. No por el golpe había recibido peores en mi tiempo, sino por la violación de este, en mi propia casa, en mi propia mesa, después de 8 meses de paciencia, de morderme la lengua, de hacerles espacio en mi vida. Esto era lo que me había comprado la amabilidad. Caminé por el pasillo hacia el baño. Mis pasos eran el único sonido en la casa. La sangre goteaba sobre mi cuello, una mancha oscura extendiéndose sobre la tela blanca. La luz del baño zumbó cuando apreté el interruptor, fluorescente y dura. El espejo me lo mostró todo. El corte corría a lo largo de mi sien, unos 5 centímetros de largo, lo suficientemente profundo como para sangrar libremente pero no para requerir puntos. Ya se estaba formando un hematoma a su alrededor, el púrpura extendiéndose bajo la piel como acuarela sobre papel mojado. Mi pómulo había recibido la peor parte del impacto. La hinchazón ya había comenzado, distorsionando el lado derecho de mi cara. Pero fueron mis ojos los que captaron mi atención. Se veían diferentes a como estaban hacía una hora. Más duros, más fríos. Los ojos de un fiscal al que acababan de entregar toda la evidencia que necesitaba. Toqué el corte suavemente. Sentí los bordes donde el cristal había partido la carne. El dolor surgió brillante e inmediato, pero le di la bienvenida. El dolor significaba claridad. El dolor significaba que no olvidaría este momento cuando llegara la mañana y las dudas intentaran aparecer. 8 meses les di. 8 meses abriendo mi hogar, compartiendo mi espacio, tolerando el resentimiento apenas disimulado de Mauricio y la cuidadosa navegación de Sofía entre nosotros. Me había dicho a mí mismo que era temporal. Me dije que la familia era lo primero. Me dije que la paciencia era fuerza. Pero ellos no habían visto paciencia. Habían visto debilidad. Mauricio me había mirado y lo había confundido con rendición. Había mirado mi silencio y había oído permiso. Había mirado mi edad y había visto a alguien a quien dominar, a quien descartar, a quien ordenar como a un sirviente. Había olvidado algo crucial. Había pasado 30 años aprendiendo cómo funcionaba la ley, cómo se recolectaba la evidencia, cómo se construían los casos.
cómo la justicia encontraba su camino hacia aquellos que pensaban que eran intocables. En el espejo, mi reflejo me devolvió la mirada, con sangre corriendo por la sien y algo nuevo endureciéndose en los ojos. No era rabia. La rabia era impulsiva, descuidada, la herramienta de hombres como Mauricio. Esto era algo más frío, más deliberado. Esto era determinación. Abrí el grifo. Dejé correr el agua fría sobre mis manos. Me agaché. Me lavé la cara con cuidado alrededor de la herida. El agua se volvió rosada en el lavabo, arremolinándose por el desagüe. Afuera, un coche pasó por la calle, los faros iluminando brevemente la ventana del baño. Arriba, no oí nada. Sofía había elegido a su esposo. Lo había alejado antes de que yo pudiera llamar a la policía. Se había disculpado conmigo mientras protegía al hombre que acababa de cometer una agresión. En ese momento de crisis, había dejado clara su elección. Bien, que duerma a su lado esta noche. Que se quede despierta preguntándose qué vendrá después. Que intente convencerse de que el whisky y el estrés laboral excusan la violencia. Que recuerde la mirada en el rostro de su padre cuando el vaso de su esposo conectó con su sien. Me sequé las manos con la toalla. Estudié mi reflejo una vez más. El fiscal en mí ya estaba catalogando. Agresión no provocada, evidencia física, testigo presente, patrón claro de escalada. Mauricio había pensado que estaba estableciendo dominio. Lo que realmente había hecho era entregarme un arma. El sueño no vendría esta noche. Tenía que planificar. Llamadas telefónicas que hacer cuando llegara la mañana. Documentación que reunir. Decisiones que finalizar. Mauricio había hecho su elección cuando arrojó ese vaso. Ahora yo haría la mía. Y al final, aprendería lo que todo criminal eventualmente descubre. Que la paciencia no es debilidad. Y el silencio no es consentimiento, y que algunos hombres pasan toda su vida aprendiendo cómo funciona la justicia, y luego la empuñan como un bisturí cuando es necesario. Este era un error que nunca olvidaría. No dormí esa noche. No pude. El latido en mi sien marcaba el ritmo de mis pensamientos, cada pulso un recordatorio de lo que había sucedido en mi propia mesa. Alrededor de las 3 de la mañana, me senté en la silla de mi despacho y observé las horas avanzar lentamente. La casa hacía sus ruidos habituales de asentamiento, crujidos y susurros que había aprendido a lo largo de 30 años de propiedad. Arriba, silencio. Sofía y Mauricio detrás de su puerta cerrada, durmiendo o fingiendo dormir. Me preguntaba si ella también estaría despierta, mirando al techo, tratando de reconciliar lo que su esposo había hecho. Cuando el amanecer finalmente rompió alrededor de las 6, la luz colándose por las persianas en tonos de rosa y oro, me levanté y caminé hacia el baño. El espejo me mostró lo que necesitaba. Evidencia. El hematoma se había extendido durante la noche. El púrpura dominaba mi sien derecha, difuminándose en amarillo en los bordes. El corte del vidrio corría 5 centímetros a lo largo de la línea de mi cabello, cubierto por una costra pero claramente visible. Mi pómulo se había hinchado, distorsionando la simetría de mi cara. Saqué mi teléfono y comencé a documentar. Foto de perfil, el hematoma captando la luz de la mañana. Vista frontal, mostrando la extensión total del daño facial. Primer plano del corte, asegurándome de que la profundidad fuera clara. Cada foto con marca de fecha y hora. 13 de marzo a las 6:15 de la mañana. Había testificado en suficientes juicios como para saber lo que necesitaban los fiscales. A las 6:30, estaba en la cocina con mi teléfono presionado contra mi oreja. Policía de la ciudad, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Estoy reportando una agresión que ocurrió en mi casa anoche. Mi voz salió firme, objetiva. El perpetrador todavía está en las instalaciones. Tengo lesiones visibles y estoy listo para proporcionar una declaración completa. Llegaron en 30 minutos. 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos profesionales y minuciosos. Los guié a través de mi casa como un fiscal, presentando evidencia a un jurado. Sucedió aquí, dije, señalando el comedor. La silla que Mauricio había empujado hacia atrás permanecía en ángulo. Fragmentos de vidrio aún brillaban en el suelo de madera, donde deliberadamente los había dejado intactos. Mi camisa de anoche colgaba del respaldo de una silla, el cuello manchado de oscuro con sangre seca y whisky.
La oficial fotografió todo mientras su compañero tomaba mi declaración. Señor Fuentes, ¿puede describir lo que pasó? Tómese su tiempo. Comience desde el principio del incidente. Les conté todo. La cena, la bebida de Mauricio, la hostilidad creciente, su exigencia de que le sirviera, mi negativa, el vaso saliendo de su mano y golpeando mi cara, Sofía alejándolo, todo entregado en el tono mesurado, que había perfeccionado durante 3 décadas en los tribunales. ¿Y dónde está el señor Díaz ahora? Arriba, en la habitación de invitados. Segunda puerta a la derecha, subieron las escaleras juntos, sus pasos pesados sobre la alfombra. Permanecí en la sala de estar, acomodado en mi sillón, con las manos cruzadas en mi regazo, esperando. El golpe en la puerta del dormitorio resonó en la silenciosa mañana. Voces ahogadas. Luego la de Mauricio. Más fuerte. Confundida. ¿Qué es esto? Oí la puerta del dormitorio abrirse por completo. Más conversación que no pude distinguir del todo. Entonces Mauricio apareció en lo alto de las escaleras en calzoncillos y camiseta, entrecerrando los ojos contra la luz del pasillo. Los oficiales lo flanqueaban, profesionales e impasibles ante sus protestas. Arturo, ¿qué hiciste? Su voz subió hacia la ira. Esto es ridículo. Fue un accidente. ¿En serio llamas a la policía por la familia? Encontré sus ojos, pero no dije nada. Dejé que viera el hematoma. Dejé que viera a los oficiales. Dejé que entendiera que esto estaba sucediendo. Señor, necesitamos que se vista, dijo el oficial. Está bajo arresto por agresión. Sofía irrumpió en el pasillo, con el rostro pálido por la conmoción. Esperen. Por favor, ¿podemos hablar de esto? Pero no había nada que discutir. La oficial le leyó a Mauricio sus derechos mientras su compañero esperaba que se pusiera unos vaqueros y una camisa. Las palabras nos inundaron a todos como una oración familiar. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Mauricio. Ese sonido, metal sobre metal, final e irreversible, pareció llenar toda la casa. Sofía lo siguió escaleras abajo, llorando ahora. Me agarró del brazo mientras me levantaba. Papá, por favor, llámalos de vuelta. Diles que fue un error. Es mi esposo. Piensa en lo que esto nos hará. Por favor. Miré su rostro bañado en lágrimas y sentí que algo en mi pecho se apretaba, pero había pasado demasiados años enseñándole lo correcto y lo incorrecto como para abandonar esas lecciones ahora. Te enseñé que hay una ley, que se aplica a todos, dije en voz baja. Él la rompió en mi casa. ¿Qué querrías que te enseñara ahora? Que la violencia no tiene consecuencias, pero es familia. La ley no se detiene porque seamos familia. Soltó mi brazo. Retrocedió como si la hubiera golpeado. Los oficiales pasaron a Mauricio junto a nosotros, a través de la puerta principal y hacia el brillante sol de la mañana. Sofía lo siguió hasta el porche, todavía suplicando. Observé a través de la ventana de la sala. Mauricio, esposado, siendo guiado al asiento trasero del coche patrulla. La mano del oficial en su cabeza, empujándolo hacia abajo como siempre lo hacen. La puerta cerrándose. Sofía parada en la entrada de mi casa en bata, viendo a su esposo desaparecer detrás del cristal tintado. El coche patrulla se alejó. Sus luces no estaban encendidas. No era una emergencia, solo el transporte rutinario de alguien que había cometido un crimen. Me alejé de la ventana y dejé que la cortina cayera. La casa ya se sentía diferente, más tranquila, como si algo que había estado presionando contra las paredes se hubiera liberado de repente. Sofía volvió a entrar. Pasó a mi lado sin hablar y subió las escaleras hacia su habitación. Su puerta se cerró con un suave clic que de alguna manera sonó más fuerte que un portazo. Regresé al comedor y comencé a recoger los fragmentos de vidrio, dejándolos caer en una bolsa de plástico que los oficiales habían dejado para evidencia adicional. Cada pedazo captaba la luz de la mañana al caer, tintineando contra los demás. Mi teléfono estaba sobre la mesa donde lo había dejado. Lo levanté. Busqué en mis contactos y encontré el número que necesitaba. El juzgado abría a las 8. Solicitaría una orden de protección antes del almuerzo. Esto era solo el comienzo. 26 horas después de su arresto, Mauricio salió de la cárcel de la ciudad bajo la luz del sol de la mañana,
que lo hizo entrecerrar los ojos y protegerse la vista. Yo no estaba allí para verlo. Pero Sofía me lo contó más tarde, con voz mecánica y exhausta. Había conducido para recogerlo, estacionado en el estacionamiento de visitas, y lo vio emerger a través de las pesadas puertas de cristal con la misma ropa con la que había sido arrestado, arrugada y derrotada. Mientras se alejaban de ese edificio, yo estaba sentado en el pasillo de un tribunal a 5 kilómetros de distancia, esperando que llamaran mi nombre. La audiencia de la orden de protección duró 15 minutos. Le mostré al juez mis fotografías, mi documentación médica y el informe policial. La jueza, una mujer de unos 50 años que había visto 1000 casos como el mío, apenas dudó antes de firmar la orden temporal. 100 metros de distancia mínima del peticionario y su residencia, dijo, la pluma rasgando el papel. Válida inmediatamente. Ejecutable por ley. Audiencia completa en 3 semanas. Le di las gracias y salí con los documentos sellados en mi mano. Oficial. Legal. Irreversible. Lo que no supe hasta más tarde fue que un secretario judicial había sido enviado para notificar a Mauricio en el momento en que salió de la cárcel. Procedimiento estándar para órdenes de protección de emergencia. Te encuentran rápido. El coche de Sofía todavía estaba en el estacionamiento. Mauricio en el asiento del pasajero revisando el teléfono de ella con manos temblorosas cuando el secretario se acercó a la ventana con una carpeta. ¿Mauricio Díaz? Él levantó la vista, confundido. Soy yo. Necesito entregarle una orden de protección. Los papeles pasaron por la ventana. Mauricio los desdobló, leyó el encabezado, luego las restricciones listadas en negrita. Su rostro se puso blanco, dijo Sofía. Literalmente perdió el color como si alguien hubiera abierto un desagüe. Se le requiere mantener una distancia de 100 metros de Arturo Fuentes y su residencia. ¿Entiende? Esa es mi casa. Su voz se rompió con las palabras. Mi hogar. No puede echarme de mi propia casa, pero no era su hogar. Era el mío. Siempre había sido el mío. Y ahora la ley estaba de acuerdo. Pasaron esa tarde buscando apartamentos. Sofía conducía mientras Mauricio buscaba anuncios en su teléfono. Su rabia dando paso gradualmente a algo peor. Pánico. Los lugares más baratos que encontraron costaban $1,400 al mes por estudios en barrios que nunca antes habrían considerado. Se decidieron por una unidad en un complejo en una zona más modesta, planta baja con paredes delgadas y un estacionamiento que olía a asfalto caliente. La encargada, una mujer cansada con el cabello teñido, percibió su desesperación de inmediato. La verificación de empleo tomará 3 días, dijo, mirando la solicitud de Mauricio. Estoy empleado de Joel rápidamente. Puesto de ventas. Su historial crediticio muestra algunos problemas. Sofía intervino entonces. Yo seré la confiadora. Tengo buen crédito. Los ojos de la mujer iban de uno a otro, evaluándolos. Ambos serán responsables por el monto total si hay algún problema. Entendemos. Firmaron el contrato esa tarde. Lo sé porque Sofía me envió un mensaje de texto esa noche preguntando cuándo podían recoger sus pertenencias. Respondí con eficiencia profesional. Jueves entre las 2 y las 4 de la tarde. No estaré presente. Lleven solo lo que le pertenece a él. Las cerraduras de la casa se cambian el viernes. Llegó el jueves. Salí de mi casa a la 1:45 de la tarde. Conduje hasta una cafetería a 5 kilómetros de distancia y me senté con mi computadora portátil y un café mientras extraños ocupaban mi hogar. Requirió un enorme control no regresar temprano, no verificar si estaban tomando algo más allá de lo que era suyo. Pero la orden de protección requería 100 metros de distancia mínima y no violaría mi propia protección legal. A las 4:15, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Una palabra. Terminamos. Conduje a casa lentamente, tomando las calles secundarias en lugar de la autopista. Cuando entré en mi cochera, la casa se veía exactamente igual desde afuera, pero adentro pude sentir la ausencia de inmediato. El armario de la habitación de invitados estaba abierto y vacío. Los cajones de la cómoda sacados, abandonados con prisa. El baño que habían usado había sido despejado de artículos de aseo, dejando anillos en el mostrador donde habían estado las botellas. Caminé por cada habitación metódicamente, revisando, catalogando,
Pequeñas cosas habían desaparecido. Una taza de café que me gustaba, un cargador de teléfono que no era de Mauricio, pero que se había llevado de todos modos. Nada por lo que valiera la pena pelear. Nada que valiera la pena mencionar. En la habitación de invitados, quité las sábanas yo mismo. Saqué el edredón. Abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. El colchón se veía desnudo e impersonal, solo un mueble de nuevo, en lugar de su espacio. La casa era mía una vez más. Completa, totalmente mía. Pero no había terminado. Esa noche me senté en mi escritorio y busqué en línea investigadores privados en la ciudad. Encontré 3 con buenas críticas. Llamé al que su sitio web enfatizaba investigaciones financieras y verificación de empleo. Hice una cita para la mañana siguiente. Su oficina ocupaba una suite anodina en un edificio en una calle principal. El tipo de lugar donde los negocios iban y venían sin dejar impresiones. El investigador, Roberto Chen, de unos 40 y tantos años con gafas de montura plateada, me estrechó la mano y me indicó una silla frente a su escritorio. Señor Fuentes, ¿qué puedo hacer por usted? Deslicé el informe policial sobre su escritorio. El hombre que hizo esto es mi yerno. Quiero saber todo sobre su situación financiera. Deudas, activos, estado laboral, vulnerabilidades. Chen leyó el informe. Su expresión nunca cambió. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían un destello de comprensión. Esto es personal. Es justicia, sonrió levemente. ¿Qué tan profundo quiere que cabe? Sostuve su mirada, pensando en Mauricio y su apartamento barato. Pensando que había escapado solo con vergüenza y una cita en la corte. Pensando que lo peor ya había pasado para él. Hasta el fondo. 3 semanas después de contratar a Roberto Chen, un correo electrónico grueso llegó a mi bandeja de entrada con el asunto. Investigación completa. M. Díaz. Me senté en la mesa de mi cocina con mi cafecito de la mañana. Abrí el archivo adjunto y comencé a imprimir. 47 páginas emergieron de mi impresora, todavía calientes al tacto. Las extendí sobre la mesa como cartas en un complejo juego de solitario. La primera sección cubría las finanzas. 7 tarjetas de crédito, todas al máximo. Deuda total. $43,000. Tasas de interés que iban del 19% al 28%. Solo los pagos mínimos sumaban $1,200 mensuales, casi lo que pagaba de alquiler. Mi café se enfrió mientras leía más a fondo. Los registros de empleo mostraban que sus comisiones de ventas habían caído un 60% durante el último año. Clientes perdidos. Cuotas incumplidas. Evaluaciones de desempeño que se deterioraban de cumple las expectativas a necesita mejorar y estado de prueba. Su jefe había escrito en marzo. Mauricio parece distraído y hostil. Las quejas de los clientes aumentan. Llegué a la página 23 y dejé de respirar. Estados de cuenta de la cuenta de jubilación de Sofía. 3 retiros en 3 meses. $7,000 en enero. $5,000 en febrero. $3,000 en marzo. $15,000 en total, tomados mientras vivían bajo mi techo. Sin pagar alquiler. Comiendo comidas que yo había pagado. Repasé las fechas con el dedo. Enero, cuando se había quejado de los gastos de las fiestas. Febrero, justo después de su peor mes de ventas. Marzo, 2 semanas antes de que arrojara el vaso. Había estado drenando el futuro de ella mientras sonreía en mi mesa. Pero la sección final hizo que todo lo demás palideciera en comparación. Chen había entrevistado a 3 compañeros de trabajo de Mauricio. Sus declaraciones mecanografiadas y notariadas contenían citas directas. Las leí 2 veces para asegurarme de que entendía. Mauricio dijo que el viejo no duraría mucho más. Dijo que iba a heredar una casa de $850,000 pronto. Hablaba de ello como si estuviera garantizado. Otro compañero de trabajo lo llamó una estrategia de inversión. Mudarse, esperar a que suceda, heredar. Esas fueron sus palabras exactas. La tercera declaración era más corta pero más aguda. Mauricio bromeó diciendo que las residencias de ancianos eran caras. Dijo que su suegro no gastaría dinero en una cuando tenía cuidado gratuito en casa. Todos sabíamos que se refería a él y a su esposa. Dejé los papeles sobre la mesa con cuidado, como si pudieran incendiarse. No se había mudado a mi casa porque Sofía se lo pidió.
Se había mudado porque me veía como un activo a adquirir, no un suegro, no familia. Una inversión inmobiliaria con fecha de caducidad. Sonó el teléfono. El número de Chen. Señor Fuentes, le he enviado todo lo que encontré. El panorama financiero es peor de lo habitual. Tarjetas de crédito al máximo. Ingresos decrecientes. Y ha estado accediendo a los fondos de jubilación de su hija sin la debida divulgación. Las declaraciones de los testigos hablan por sí mismas. Efectivamente, lo hacen, dije en voz baja. ¿Hay algo más que necesite? No. Esto es completo. Gracias. Colgué y me quedé solo con la evidencia esparcida ante mí. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina, iluminando columnas de números que contaban una historia de fracaso sistemático, incompetencia financiera, robo y cálculo mercenario disfrazado de lealtad familiar. Al mediodía, había llamado al servicio de notaría recomendado por mi colegio de abogados y programado una cita para la mañana siguiente. A las 2 en punto, redacté un nuevo testamento, recurriendo a 30 años de experiencia legal para construir algo elegante y vinculante. A la mañana siguiente me senté frente a un escritorio ante una notaria llamada Patricia Reyes, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y gafas de lectura en una cadena. Revisó mi borrador escrito a mano con cuidado. Señor Fuentes, esta cláusula condicional es inusual. Su hija hereda solo si está divorciada. Entiende que esto podría causar un conflicto familiar. Entiendo completamente. Ese es el punto. Si lo elige a él, elige la pobreza. Si se elige a sí misma, tiene seguridad. Es su decisión. Patricia estudió mi rostro por un largo momento. Luego asintió. Está usted en todo su derecho. Permítame escribir esto correctamente para la firma. Tomó 90 minutos formalizar todo. La herencia condicional. Sofía recibía la casa, las cuentas de jubilación y los activos restantes, solo si estaba legalmente divorciada de Mauricio Díaz, antes de mi muerte. De lo contrario, todo el patrimonio iría a la coalición estatal contra la violencia doméstica. Patricia fue testigo de mi firma. Selló el documento con su sello notarial y lo colocó en un sobre ignífugo. Esto ahora es legalmente vinculante. ¿Le gustaría copias? 3, por favor. Y necesito un servicio más. Le entregué una carta mecanografiada dirigida a Sofía. Breve, formal, sin revelar nada específico. Los documentos de planificación patrimonial han sido actualizados. Ahora se aplican términos condicionales a la herencia. Consulta a tu abogado sobre las implicaciones. Envíe esto por correo certificado. Necesitará firmar para recibirlo. Patricia selló la carta, le puso el franqueo y me la devolvió. Puede dejar esto en cualquier oficina de correos. Conduje hasta la esquina cerca de mi casa donde estaba el buzón azul bajo la sombra de la tarde. Sostuve el sobre por un momento, sintiendo su peso. Dentro había una semilla de duda, una pregunta que Sofía no podría ignorar. ¿Qué había hecho su padre y por qué? Lo recibiría en 3 días, 2 días antes de la audiencia judicial de Mauricio. El momento fue deliberado. Quería que ella cuestionara todo cuando Mauricio estuviera frente al juez. Quería que se preguntara sobre su futuro financiero mientras su esposo aceptaba las consecuencias de su violencia. Quería que la duda creciera como una grieta en los cimientos, silenciosa pero estructural. Dejé caer la carta por la ranura. La puerta de metal se cerró con finalidad. Caminando de regreso a casa, observé el sol arquearse hacia el atardecer, las sombras alargándose por las aceras que había caminado durante 30 años. Mi casa me esperaba más adelante, sólida y permanente. El activo que Mauricio había contado con heredar. Lo deseaba tanto que podía saborearlo. Hablaba de ello en el trabajo como si ya fuera suyo. Se mudó y observó el calendario, esperando que la naturaleza le entregara su premio. Ahora tenía garantizado que Sofía no recibiría nada a menos que lo dejara. Le había robado de su jubilación, planeando compensarlo con mi patrimonio. Pero el patrimonio ahora tenía condiciones. Divórciate de él y hereda seguridad. Quédate con él y hereda nada. Un trato justo, pensé. Él quería heredar mi casa. Ahora tiene garantizado que ella nunca verá un centavo de ella mientras estén casados. Veamos cómo explica haberle robado de su jubilación cuando llegue esa carta certificada. El edificio del Tribunal Superior del Condado
Se alzaba 12 pisos en el centro de la ciudad, vidrio y concreto, reflejando el sol de la mañana. Llegué a las 9, vestido con mi traje de tribunal, azul marino, impecablemente planchado, mostrando respeto por los procedimientos que había iniciado. La galería albergaba quizás a 20 personas esparcidas por los bancos de madera. Elegí la tercera fila, centro, una línea de visión perfecta hacia la mesa de la defensa donde se sentaría Mauricio, ángulo perfecto para verlo retorcerse. A las 9:15, la puerta de la sala se abrió y Mauricio entró con su abogado de oficio y Sofía. Llevaba un traje que no le quedaba bien, de hombros anchos y mangas largas, prestado de alguien más grande. Su corbata estaba torcida contra su cuello. Me vio de inmediato. Nuestras miradas se cruzaron en el espacio formal. Su rostro se enrojeció intensamente, la mandíbula apretada. Sofía le tocó el brazo, le susurró algo, lo guió a la mesa de la defensa. Se sentó, pero seguía mirando hacia atrás, incapaz de evitarlo. Permanecí inmóvil, en silencio, simplemente existiendo. Llegó la fiscal, una mujer joven con un maletín de cuero que consultó brevemente con el abogado de oficio. Intercambiaron papeles. El acuerdo de culpabilidad ya negociado, listo para la aprobación judicial, todos de pie. El juez entró, un hombre de unos 50 años, canoso en las sienes, rostro neutral y eficiente. Todos se pusieron de pie. El movimiento de Mauricio fue lento, reacio, como si estar de pie le doliera físicamente. Me levanté suavemente. Los viejos hábitos del tribunal eran automáticos. Nos sentamos. El juez revisó su expediente. El estado contra Mauricio Díaz. Número de caso CR 2025 hasta 04782. Abogados, entiendo que tenemos un acuerdo negociado. La fiscal se puso de pie. Sí, su señoría. El Estado ofrece lo siguiente. El acusado se declara culpable de agresión simple. Recibe 18 meses de libertad condicional supervisada. Una multa de $2.500 pagadera dentro de 60 días. La finalización de un programa certificado de manejo de la ira que consta de 26 sesiones semanales. Y 50 horas de servicio comunitario a completar dentro de 6 meses. El juez se volvió hacia Mauricio. Señor Díaz, ¿entiende los cargos en su contra? Sí. La palabra salió plana, mecánica. ¿Está presentando esta declaración voluntariamente sin coerción? Sí. ¿Entiende que al aceptar este acuerdo, está admitiendo que cometió agresión contra su suegro en su propia casa? Mauricio dudó. Su abogado de oficio se inclinó. Le susurró urgentemente. Finalmente, sí. ¿Entiende los términos de la libertad condicional, incluido que cualquier violación resultará en tiempo de cárcel? Entiendo. El abogado de oficio deslizó papeles sobre la mesa. Mauricio los miró fijamente. El acuerdo de culpabilidad, escrito formalmente, requiriendo firma, cogió el bolígrafo, presionó tan fuerte que la punta rasgó ligeramente el papel en la esquina. Garabateó su nombre. El juez aceptó el documento firmado. El tribunal acepta su declaración de culpabilidad y lo sentencia en consecuencia. La libertad condicional comienza hoy. Se le asignará un oficial que le explicará todos los requisitos. El servicio comunitario debe ser documentado y verificado. El programa de manejo de la ira debe estar certificado por el Estado. ¿Tiene alguna pregunta? La boca de Mauricio se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Su señoría, solo quiero decir, la mano de su abogado salió disparada, agarrando su antebrazo, pero Mauricio se la sacudió. Todo esto es ridículo. Fue un accidente. Nunca quise. Él está sentado ahí mismo, mirando como si esto fuera entretenimiento. Destruyó mi vida por nada, por una discusión. Es vengativo y... Señor Díaz, la voz del juez cortó como un cuchillo. El tiempo para declaraciones ha pasado. Usted se ha declarado culpable. El caso está concluido. Pero hemos terminado aquí. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Final. Vinculante. Mauricio se puso de pie, todavía temblando de ira reprimida. Sofía se levantó a su lado, le tocó la espalda. Trató de guiarlo hacia la salida. Caminaron por el pasillo central, los pasos de Mauricio pesados sobre la baldosa. Cuando llegaron a mi fila, se detuvo, se giró
y me señaló directamente. Te arrepentirás de esto, viejo. Esto es tu culpa. Arruinaste todo. Su voz resonó en las paredes de la sala, lo suficientemente fuerte como para que todos se giraran y miraran. Los oficiales de seguridad se movieron de inmediato, con las manos en sus cinturones, convergiendo sobre él. El mazo del juez golpeó 2 veces, fuerte. Señor Díaz, acérquese al estrado, ahora. La sala se congeló. La mano de Sofía voló a su boca. El rostro del abogado de oficio palideció. Mauricio se quedó allí, con los dedos aún extendidos hacia mí, dándose cuenta lentamente de que había cometido un terrible error. Señor Díaz, dije que se acerque. Mauricio caminó de regreso a la mesa de la defensa con piernas que de repente habían perdido la coordinación. Su abogado estaba a su lado, con los hombros caídos en señal de derrota. El juez se inclinó hacia adelante, con voz gélida y precisa. Acaba de amenazar a la víctima en audiencia pública, frente a testigos, incluidos 2 oficiales de seguridad del tribunal y una fiscal. Sus términos de libertad condicional ahora incluyen visitas semanales obligatorias en persona con su oficial de libertad condicional. Cualquier violación adicional, y me refiero a cualquier cosa, incluidas voces elevadas o contacto indirecto, resultará en encarcelamiento inmediato. ¿Entiende? Sí, su señoría. Estoy anotando su arrebato en el registro oficial. Se informará a su oficial de libertad condicional. Puede retirarse. Y señor Díaz, le sugiero que aprenda a controlarse. Mauricio se dio la vuelta y salió, esta vez en silencio, con la cabeza gacha. Sofía lo siguió varios pasos detrás, creando distancia entre ellos, sin tocarlo. Permanecí sentado mientras se iban. Esperé hasta que la puerta de la sala se cerró detrás de ellos. Entonces me levanté. Recogí mi chaqueta y caminé hacia la salida. En el pasillo, crucé la mirada con Sofía por un momento. Ella estaba junto a los ascensores mientras Mauricio caminaba de un lado a otro cerca de las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a alguien para quejarse de la injusticia de todo. Su expresión tenía algo que no había visto antes: confusión, duda. Quizás el primer indicio de comprensión de que el hombre con el que se había casado no era quien ella creía. Llegó el ascensor, entraron, las puertas se cerraron. Tomé las escaleras en su lugar, descendiendo 12 pisos lentamente, dándoles tiempo para salir del edificio antes de que yo llegara a la planta baja. Afuera, el calor de la ciudad me golpeó como un muro. Caminé hasta mi coche, arranqué el motor. Dejé que el aire acondicionado funcionara mientras me sentaba en el estacionamiento. Mauricio tenía libertad condicional por 18 meses, visitas semanales, sesiones de manejo de la ira que tendría que pagar, horas de servicio comunitario, multas a pagar en 60 días y supervisión mejorada, porque no pudo mantener la boca cerrada incluso cuando era claramente en su propio interés. Los términos de la libertad condicional le daban docenas de formas de fallar, docenas de citas a las que faltar, pagos que omitir, requisitos que ignorar. Todo lo que tenía que hacer era esperar y dejar que su carácter hiciera el trabajo por mí. No podía evitarlo. Dale cuerda y se ahorcará solo. Siempre. 6 semanas después del juzgado, mi teléfono sonó mientras estaba sentado en una cafetería al aire libre en una calle concurrida, disfrutando de un capuchino frío y el sol del mediodía. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces más antes de contestar, tomando primero un sorbo lento de café. Papá, soy yo. Su voz tenía un temblor que reconocí de cuando era joven y había hecho algo de lo que se arrepentía, pero no podía deshacer. Hola, Sofía. Yo. Las cosas están muy difíciles ahora mismo. Mauricio perdió su trabajo. La verificación de antecedentes mostró la condena. Lo despidieron. Estamos tratando de salir adelante. Pero hizo una pausa, reuniendo valor. Esperaba que tal vez pudieras ayudarnos, solo temporalmente, hasta que él encuentre algo nuevo. Dejé mi taza con cuidado sobre la pequeña mesa de metal. A mi alrededor, otros clientes hablaban en voz baja. El tráfico zumbaba en la calle. La vida normal continuaba mientras mi hija llamaba para pedir dinero que necesitaba desesperadamente. Te ayudaré a ti, dije. Cada palabra salió mesurada, clara. Una condición.
Solicita el divorcio y vuelve a casa. Eso es lo que ofrezco. No dinero. No préstamos. Un hogar para mi hija. Sola. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír su respiración, rápida y superficial. ¿Quieres que deje a mi esposo? ¿Cuando está sufriendo? ¿Qué clase de padre exige eso? Su voz subió hacia la ira. No puedo creer que tú. Entonces se detuvo. Oí el momento en que se dio cuenta. Casi pude ver su rostro cambiando mientras la comprensión amanecía. Tú planeaste esto, ¿verdad? Sabías que perdería su trabajo. Sabías que estaríamos desesperados. Todo esto. Presenté cargos después de que me agredió en mi propia casa. Todo lo que siguió vino de sus elecciones. No de las mías. Pero no nos ayudarás. Te ayudaré a ti. No a él. Hay una diferencia. Colgó sin decir nada más. La llamada terminó con un suave clic que se sintió más fuerte de lo que hubieran sido los gritos. Recogí mi capuchino y lo terminé lentamente, viendo pasar los coches y la gente caminar con bolsas de compras y propósito. El calor del verano estatal apretaba desde un cielo sin nubes, pero a la sombra del toldo de la cafetería, la temperatura se mantenía tolerable. Mi teléfono permaneció en silencio sobre la mesa. No hubo devolución de llamada, ni mensaje de texto. Solo silencio. Estaba bien. Había dicho lo que tenía que decir. La oferta seguía en pie. Ya fuera que la aceptara hoy o en 6 meses. El cronograma dependía de ella. Lo que no supe hasta más tarde fue lo que había sucedido esa mañana en la oficina de Mauricio. Lo habían llamado a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Reunión de rutina. Le habían dicho, entró esperando alguna actualización de política o un recordatorio de inscripción a beneficios. En cambio, la gerente de RRHH, una mujer llamada Patricia con cabello veteado de gris y empatía profesional, deslizó una carpeta sobre su escritorio. Mauricio, nuestra revisión anual de cumplimiento marcó tu expediente. La política de la compañía es clara. Los empleados con condenas por agresión no pueden mantener puestos de cara al cliente. Estamos terminando tu empleo con efecto inmediato. Recibirás 2 semanas de indemnización. Él se había quedado mirando los papeles, leyendo las mismas frases varias veces sin procesarlas. Verificación de antecedentes. Antecedentes penales. Condena por agresión. Violación de política. Despido. Puedo transferirme a un rol diferente. Operaciones internas. Algo sin contacto con el cliente. No hay puestos vacantes que se ajusten a esos parámetros. Lo siento, ella no lo sentía. No realmente. Estaba ejecutando la política corporativa, protegiendo a la compañía de responsabilidades. Podía verlo en la forma en que mantenía las manos cruzadas sobre el escritorio, su expresión neutral y final. Firmó los papeles de despido porque negarse no cambiaría nada. Caminó hasta su escritorio. Cargó sus objetos personales en una caja de cartón. Premios de ventas enmarcados de años mejores. Una taza de café que Sofía le había dado. Bolígrafos y blocs de notas que de repente se sentían como artefactos de la carrera de otra persona. El estacionamiento se extendía caliente y vacío bajo el sol del mediodía. Se sentó en su coche durante 10 minutos, mirando el volante, antes de arrancar el motor. Esa noche, en su apartamento que olía a alfombra vieja y a la comida del vecino, le contó a Sofía lo que había pasado. Tu padre hizo esto. Sus cargos criminales destruyeron mi carrera. Las verificaciones de antecedentes matarán cada solicitud ahora. Todo por lo que estamos pasando. El dinero, el estrés, todo es culpa suya. Ella había intentado hacer un presupuesto en papel, escribiendo números en columnas ordenadas. Alquiler $1,400. Tasas de libertad condicional $40 semanales. Manejo de la ira $75 semanales, servicios públicos, comida, seguro. Sus ingresos cubrían quizás la mitad de sus gastos. La brecha se abría más cada día. 2 días después, se tragó el orgullo y me llamó. Hizo su velada petición de ayuda. Recibió mi oferta condicional a cambio. Ahora estaba en la cocina de su apartamento. Teléfono en mano, mirando las facturas extendidas sobre el mostrador como acusaciones. Mauricio salió del dormitorio. ¿Qué dijo? Ella lo miró. Realmente lo miró,
viéndolo de manera diferente a como lo había hecho 6 semanas atrás, viéndolo a través de los ojos de su padre. Tal vez. Dijo que no ayudará. Era más fácil que explicar la verdad, más fácil que decir que su padre la ayudaría a ella, específicamente a ella, si tomaba una decisión que no estaba lista para tomar. Te lo dije, la voz de Mauricio tenía una satisfacción amarga. Quiere que suframos. Esto lo demuestra. Tu propio padre, negándose a ayudar a su hija cuando lo necesita. Ese es quien es realmente. Sofía asintió automáticamente, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo las palabras de su padre, la frase específica que había usado. Te ayudaré a ti, solo a ti. Solicita el divorcio y vuelve a casa. No a ellos, no a nosotros. A ti. Volvió a mirar las facturas, los números que no cuadraban sin importar cómo los arreglara. El contrato de arrendamiento del apartamento con su nombre como cofiadora. El matrimonio que le había costado su hogar, su seguridad y la confianza de su padre. Solicita el divorcio. Vuelve a casa. Eso fue lo que dijo. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía las facturas en una pila, enderezando bordes que no necesitaban ser enderezados. Pero no puedo, ¿verdad? Pasaron 6 semanas sin contacto. El calor de julio se asentó sobre la ciudad como un peso. Las temperaturas superando los 40 grados centígrados la mayoría de las tardes. Me quedé en mi casa, el aire acondicionado zumbando confiablemente, leyendo en el patio trasero durante las mañanas tempranas cuando la temperatura era simplemente brutal en lugar de insoportable. No llamé a Sofía. No le envié mensajes de texto. El silencio entre nosotros se sentía deliberado por ambas partes, cada uno esperando algo que ninguno podía nombrar. Lo que no vi fue cómo su apartamento se había convertido en una olla a presión. Mauricio, desempleado e inempleable, enviaba solicitudes a un vacío que nunca respondía. Cuando surgían entrevistas, 3 en 6 semanas, terminaban de la misma manera. Verificación de antecedentes, condena, gracias por su interés. Sofía trabajaba de forma remota, semanas de 50 horas tratando de cubrir gastos que seguían multiplicándose. El alquiler se quedó sin pagar. Primero una semana, luego 2. El propietario dejó un aviso en su puerta, formal y final. Pagar en 5 días o enfrentar el desalojo. Una tarde, Sofía estaba sentada en el pequeño escritorio en la esquina de su apartamento. La computadora portátil, abierta en el correo del trabajo, que no estaba leyendo. Necesitaba documentos de impuestos, algo sobre una enmienda que su contador requería. El archivador estaba contra la pared, metálico y beige, lleno de papeles que Mauricio había organizado cuando se mudaron. Abrió el cajón inferior, buscando los formularios de impuestos del año pasado. En su lugar, encontró un sobre manila con la etiqueta Fondo de Jubilación. Su mano dudó antes de sacarlo. Esas eran sus cuentas. Tenía acceso en línea. Ya no necesitaba estados de cuenta en papel. Pero el sobre se sentía grueso, demasiado grueso para los estados de cuenta que ya había visto digitalmente. Lo abrió. El primer estado de cuenta mostraba un saldo de $28,000, fechado en diciembre. Eso coincidía con lo que recordaba. El segundo estado de cuenta, fechado en enero, mostraba un retiro de $7,000. Saldo, $21,000. Sentí un frío en los dedos. Estado de cuenta de febrero, otro retiro, $5,000. Saldo, $16,000. Estado de cuenta de marzo, $3,000 desaparecidos. Saldo, $13,000. $15,000. Tomados a lo largo de 3 meses. Transacciones que ella nunca había autorizado. Dinero desapareciendo de su jubilación mientras vivían, sin pagar alquiler, en la casa de su padre. Se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Mauricio. Él levantó la vista del sofá, donde había estado buscando ofertas de trabajo o fingiendo hacerlo. ¿Qué? Ella entró en la sala sosteniendo los estados de cuenta, las manos temblando con algo más allá de la ira. La rabia se sentía demasiado caliente, demasiado explosiva para lo que se estaba gestando en su pecho. Esto era más frío, más agudo. $15,000. Arrojó los papeles sobre la mesa de café frente a él. De mi cuenta de jubilación. 3 retiros. Nunca firmé para esto. Explícamelo.
Ahora mismo, el rostro de Mauricio pasó por expresiones demasiado rápido. Sorpresa, culpa, actitud defensiva. Antes de asentarse en una justificación moralista, lo necesitábamos. Las facturas, el depósito del apartamento, mis honorarios legales. Se puso de pie, hablando más rápido, las palabras atropellándose. Son bienes gananciales. Técnicamente, no necesitaba permiso. Todas las parejas casadas comparten finanzas. Tu padre nos cortó el grifo. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Tomaste esto mientras vivíamos en su casa? Su voz salió plana, despojada de emoción. ¿Sin pagar alquiler? Antes de que todo esto sucediera. ¿Me estabas robando cuando no teníamos gastos? ¿En qué lo estabas gastando realmente? No era robar, Sofía. Era nuestro dinero. Tomé decisiones financieras para nuestro hogar, decisiones de las que no sabía. Dinero que me ocultaste. Recogió los estados de cuenta, los sostuvo contra su pecho, como evidencia que necesitaba proteger. ¿Cuándo planeabas decírmelo? ¿Cuando la cuenta llegara a cero? Iba a reponerlo. Una vez que llegaran las comisiones de ventas. ¿Qué comisiones? No has hecho una venta en meses. No has tenido trabajo en 6 semanas. No vas a reponer nada. La discusión se descontroló a partir de ahí. Las voces subiendo hasta que los vecinos probablemente oyeron a través de las delgadas paredes. Eventualmente, Mauricio irrumpió en el dormitorio y cerró la puerta de golpe. Sofía se quedó sola en la sala, todavía sosteniendo los estados de cuenta, respirando con dificultad. Caminó hacia el baño, se encerró, se sentó en la tapa cerrada del inodoro. Abrió su teléfono e inició sesión en su cuenta de jubilación, confirmando lo que mostraban los estados de cuenta. Quedaban $13,000 donde deberían haber $28,000. Luego abrió su navegador y buscó el nombre de él con la palabra clave deuda. Lo encontró en la aplicación de monitoreo de crédito que habían configurado cuando se casaron. Acceso a cuenta conjunta. Nunca antes había mirado su informe de crédito. Confiaba en él. Confiaba en que los adultos manejaban sus propias finanzas de manera responsable. 7 tarjetas de crédito, todas al máximo. Deuda total, $43,000. Hizo los cálculos en la calculadora de su teléfono. $15,000 robados más 40 y $3,000 en deuda equivalían a $58,000 en daños. Un agujero tan profundo que no podía ver el fondo. Y él había culpado a su padre por todo. Recordó la llamada telefónica de hacía 6 semanas. La voz de su padre, mesurada y tranquila, ofreciendo ayuda con una condición. Solicita el divorcio y vuelve a casa. Él lo sabía. De alguna manera, su padre había sabido sobre los retiros de jubilación, sobre la deuda, sobre todo. Por eso había hecho la oferta. No para castigarla, sino para protegerla. Abrió una nueva pestaña del navegador con dedos temblorosos. Escribió: abogado de divorcio. La ciudad. Esa noche durmió en el sofá. A la mañana siguiente, mientras Mauricio aún dormía, le envió un mensaje de texto a su padre. ¿Podemos vernos? Solo nosotros dos. Necesito entender algo. Su respuesta llegó en minutos. Dime el lugar. Se encontraron en otra cafetería en una zona céntrica, territorio neutral que ninguno de los dos frecuentaba. Arturo llegó primero, vestido con ropa casual. Una camisa tipo polo y pantalones caqui, luciendo relajado y paciente. Ella llegó 10 minutos tarde, habiendo dado 2 vueltas a la manzana antes de armarse de valor para estacionar. Él ya le había pedido un café con leche. Recordaba cómo le gustaba. El pequeño gesto casi rompió su compostura. Se sentaron uno frente al otro en una mesa de esquina. Sofía revolvió su café repetidamente sin beber, viendo la espuma arremolinarse y disiparse. ¿Por qué hiciste esto? Finalmente lo miró. ¿Presentar cargos? ¿Negarte a ayudarnos? ¿Hacer esa exigencia de divorcio? La expresión de su padre permaneció tranquila, abierta, sin ira, sin juicio, solo paciencia. Yo no te hice esto, mi hija dijo en voz baja. Él me agredió. Lo documenté y dejé que el sistema legal funcionara como está diseñado. No le daré dinero a un hombre que le roba a mi hija, y culpa a todos menos a sí mismo por sus elecciones. Ella miró su café de nuevo, procesando.
Sabías lo del dinero de la jubilación, por eso hiciste esa oferta. Divórciate y vuelve a casa. Estabas tratando de salvarme de él. Estaba tratando de ayudarte a ver con claridad. A veces las personas necesitan descubrir la verdad por sí mismas. ¿Cómo lo supiste? ¿Lo del dinero? Él la miró fijamente a los ojos. ¿Importa cómo? Lo que importa es que es verdad. Lo que importa es lo que hagas ahora. Ella asintió lentamente, todavía revolviendo el café que no bebería. Afuera, el calor de julio brillaba sobre el asfalto del estacionamiento. Adentro, el aire acondicionado zumbaba constantemente, manteniendo todo fresco y controlado. Si volviera a casa, habló con cuidado, probando las palabras. ¿Cómo sería eso? Tu habitación está exactamente como la dejaste. Las cerraduras son diferentes. Él no puede seguirte allí. La orden de protección sigue activa. Sigue siendo ejecutable. Se quedó sentada en silencio, pensando en el apartamento con sus paredes delgadas y el alquiler atrasado, en la ira de Mauricio que se agudizaba cada día, en $15,000 robados y $43,000 en deuda, en un matrimonio que le había costado todo y no le había dado nada más que estrés. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Tómate tu tiempo. Su padre se levantó. Dejó dinero en efectivo sobre la mesa para ambos cafés. La oferta sigue en pie cuando estés lista. Salió primero, dejándola sola con su café con leche intacto y pensamientos que aún no podía organizar en decisiones. Pero algo había cambiado. Un peso se había movido de un lado de la balanza al otro. La pregunta ya no era si se iría. Era cuándo. 10 días después de nuestra conversación en la cafetería. Mi teléfono sonó mientras estaba sentado en el patio trasero leyendo. Papá, vuelvo a casa. ¿Hoy? ¿Puedo ir hoy? La voz de Sofía transmitía algo que no había oído en meses. Certeza. Por supuesto, mija. Cuando estés lista, estoy lista ahora. Había esperado hasta que Mauricio se fuera a su cita con el oficial de libertad condicional esa mañana. En el momento en que su coche se alejó del apartamento, llamó a su abogada de divorcios y condujo directamente a la oficina en el centro de la ciudad. La abogada, una mujer astuta llamada Patricia Chen, que se especializaba en separaciones difíciles, tenía la petición lista. Sofía la leyó una vez, firmó 3 páginas separadas sin dudar. Diferencias irreconciliables, uso no autorizado de fondos maritales, solicitud de división de bienes. Patricia subió los documentos al sistema de archivo electrónico del tribunal mientras Sofía observaba. La pantalla brilló en verde. Archivo aceptado. Oficialmente estás en proceso, dijo Patricia. 60 días como mínimo antes de que el decreto sea final. Aquí tienes una copia para tus registros y una para él. Arreglaré una escolta policial para esta noche para que puedas recoger el resto de tus pertenencias de forma segura. Sofía condujo de regreso al apartamento con 2 copias de la petición de divorcio en el asiento del pasajero. Empezó a empacar antes de poder dudar. Ropa doblada en maletas, computadora portátil asegurada en su estuche, documentos recogidos, fotos personales sacadas de los marcos, su familia, su infancia, la sonrisa de su madre. Dejó solo la foto de la boda, que colocó boca abajo sobre la cómoda. Oyó su coche entrar en el estacionamiento alrededor de la 1. Oyó sus pasos en las escaleras. Oyó la llave en la cerradura. Mauricio entró y se congeló. 2 maletas junto a la puerta. El bolso de ella empacado, sus llaves en la mano. ¿Qué estás haciendo? Ella metió la mano en su bolso. Sacó la petición. Se la entregó. Su mano no tembló. Solicité el divorcio esta mañana. Los papeles fueron notificados electrónicamente. Me mudo de nuevo a casa de mi padre. Este matrimonio se acabó. Él agarró los papeles. Leyó el encabezado. Su rostro cambiando de color. Rojo. Luego blanco. Luego rojo de nuevo. Los arrojó al suelo. Se acabó. Por él, te ha estado envenenando contra mí. Cometí errores. Pero podemos arreglar esto. No dejes que tu padre destruya nuestro matrimonio. Sofía, por favor. Ella se agachó. Recogió los papeles, los dobló con cuidado. Los devolvió a su bolso. Cuando habló, su voz salió tranquila pero firme. Robaste $15,000 de mi jubilación mientras vivíamos sin pagar alquiler.
Culpaste a todos menos a ti mismo. Le arrojaste un vaso a la cara a mi padre. Yo no estoy destruyendo este matrimonio. Tú ya lo hiciste. Recogió sus maletas y caminó hacia la puerta. Él la siguió, todavía hablando, la voz subiendo hacia algo desesperado y feo. Pero no la tocó. La violación de la libertad condicional flotaba en su mente. Las advertencias del oficial resonando. Un error más y estaría en la cárcel. Cargó su coche sin mirar atrás. Arrancó el motor mientras él estaba en el estacionamiento, gritando preguntas que ella no respondió. Luego se alejó, viéndolo encogerse en el espejo retrovisor hasta que desapareció. El timbre de mi puerta sonó 20 minutos después. Abrí la puerta y vi a mi hija parada allí, con rastros de lágrimas en el rostro, y 2 maletas a sus pies. Me hice a un lado sin hablar. Mantuve la puerta abierta de par en par. Bienvenida a casa, mija. Entró como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, y finalmente pudiera exhalar. Recogí sus maletas y las llevé escaleras arriba a la habitación de invitados que había preparado en silencio. Sábanas limpias en la cama, cajones de la cómoda vacíos, perchas vacías en el armario, toallas dobladas en la silla, pequeñas preparaciones que decían: eres bienvenida aquí sin necesidad de palabras. Tómate tu tiempo para instalarte, dije desde el umbral. Hice la cena. Está en el horno si tienes hambre. No necesitamos hablar de nada esta noche. Ella asintió, sin confiar aún en su voz. Esa noche, la escolta policial organizada por Patricia se encontró con Sofía en el complejo de apartamentos. 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos profesionales y pacientes, que habían hecho esto antes y conocían el procedimiento. Señora, tome lo que le pertenece. Señor, debe mantenerse alejado. Esta es una separación legal en proceso. Sin interferencias o tendremos que sacarlo de las instalaciones. Mauricio se quedó en el umbral del dormitorio mientras Sofía empacaba cajas con el resto de su ropa, sus libros, artículos de cocina que ella había comprado. Los oficiales mantuvieron la posición entre ellos, no hostiles, pero absolutamente claros sobre los límites. Trabajó rápida y eficientemente, revisando cajones y armarios una última vez. Encontró la fotografía de su madre que había estado buscando. La envolvió con cuidado en un suéter. Dejó el álbum de bodas en el estante del armario. 20 minutos, 4 cajas, y estaba hecho. Los oficiales llevaron 2 cajas a su coche mientras ella cargaba las otras. Mauricio observaba desde la ventana del apartamento, con el rostro presionado contra el cristal como un niño mirando algo que no podía tener. Agradeció a los oficiales. Subió a su coche y se alejó de ese apartamento barato con sus paredes delgadas y alquiler atrasado por última vez. Cuando llegó de nuevo a mi casa, la luz de la habitación estaba encendida, la puerta abierta, esperándola. Metió las últimas cajas y las puso en la esquina de su habitación. Ya no era la habitación de invitados, era su habitación. Nos quedamos allí en un silencio cómodo, mirando el espacio que volvería a ser suyo. Las paredes necesitaban pintura fresca, los muebles estaban anticuados, pero era seguro y era su hogar. Deberíamos volver a pintar esta habitación, dijo en voz baja. Un nuevo comienzo. La miré, realmente la miré, y vi a alguien diferente de la mujer que se había ido. Hacía 8 meses defendiendo a un hombre que no merecía su lealtad. Vi a alguien más fuerte, más clara, lista para construir algo nuevo. ¿De qué color? Ella sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto en meses. Algo brillante, dijo. Algo que parezca esperanza. 3 semanas después, en una mañana de finales de agosto que prometía otra tarde abrasadora, me senté en mi patio trasero con café y el periódico. La habitación de invitados de arriba ya no era una habitación de invitados. Paredes de un azul suave, cortinas nuevas, muebles que habíamos ensamblado juntos, fotos familiares en las paredes. Sofía de niña, su madre y yo el día de nuestra boda. Graduaciones y fiestas de tiempos mejores. Ninguna foto de esa boda. Esas pertenecían a un capítulo que habíamos cerrado. Oí la ranura del correo sonar alrededor de las 10. Entré. Recogí la pila de sobres. 2 captaron mi atención de inmediato. Un sobre manila grande del Tribunal Superior del Condado, dirigido a Sofía, y un sobre de negocios para mí de la oficina del secretario del condado.
Subí las escaleras hasta su habitación. Llamé suavemente. Levantó la vista de su computadora portátil, el trabajo en pausa a mitad de una frase. Llegó el decreto. Su rostro pasó por varias expresiones antes de asentarse en algo parecido al alivio mezclado con resolución. Guardó su trabajo, se levantó y me siguió hasta la cocina. Nos sentamos juntos a la mesa. Deslizó el dedo bajo la solapa del sobre, sacó el documento de varias páginas y comenzó a leer la página de resumen en voz alta. Disolución de matrimonio concedida. Efectiva inmediatamente. Bienes divididos según lo estipulado. A la peticionaria se le adjudica el saldo de la cuenta de jubilación menos los retiros anteriores. El demandado retiene todas las obligaciones de deuda personal. Todas las obligaciones matrimoniales terminan con fecha de hoy, 28 de agosto de 2025. Lo leyó 2 veces, luego lo dobló con cuidado y lo puso sobre la mesa, presionando su mano plana contra él como si pudiera hacerlo más real a través del tacto. Se acabó. Asentí. Recogí mi sobre, lo abrí con un abrecartas. Una sola página. Membrete oficial. Notificación de cierre de caso. El Estado contra Mauricio Díaz. Todos los términos del acuerdo de culpabilidad satisfechos. Libertad condicional completada. Servicio comunitario verificado. Certificado del programa de manejo de la ira recibido. Notificación a la víctima completada. Archivo del caso cerrado. Lo leí una vez. Luego caminé a mi despacho y coloqué la carta en un cajón del escritorio. Encima del informe policial, la orden de protección, el informe del investigador privado. Cerré el cajón con firmeza. La tarde pasó tranquilamente. Sofía trabajó arriba. Yo leí en la sala de estar. Nos movíamos por la casa como personas que habían aprendido a compartir el espacio cómodamente, sin agobiarse ni evitarse. Alrededor de las 6, cuando el calor había disminuido ligeramente, llevamos tazas de café al patio trasero. Había comprado una segunda silla después de que ella se mudó. Del mismo estilo que la mía. Un reconocimiento sutil de que su presencia aquí era permanente. Nos sentamos a observar cómo la luz cambiaba sobre el paisaje desértico. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. El silencio entre nosotros se sentía ganado, cómodo. Papá, siento no haberte creído al principio. Su voz salió suave pero clara. Siento haberlo elegido a él por encima de ti durante tanto tiempo. Siento haber tenido que aprender por las malas. Tomé un sorbo de café. Dejé que las palabras se asentaran antes de responder. Creíste cuando estuviste lista. Nadie puede ser convencido de una verdad que no está preparado para ver. Llegaste allí. Eso es lo que importa. Estamos aquí ahora. Ella asintió, mirando al horizonte donde las montañas se encontraban con el cielo que oscurecía. ¿Está mal que me sienta aliviada? No enojada, no vengativa. Solo, libre. Eso es exactamente correcto. La libertad es el punto. El resto fue solo quitar obstáculos para llegar aquí. Otro tramo de silencio. Un pájaro cantó en algún lugar del mezquite. Un coche pasó por la calle distante. Ella extendió la mano. Me dio una palmadita breve en la mano. Un simple gesto de gratitud y conexión. Asentí en reconocimiento. Nos quedamos allí mientras el cielo oscurecía a través de tonos de naranja y púrpura, hasta un azul profundo. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una. Primero brillantes y seguras. Luego más y más pequeñas hasta que el cielo se llenó de luz. Pensé en los últimos 6 meses. El cristal rompiéndose contra mi sien, la sangre en mi cuello, la elección que había hecho de documentar todo, de presentar cargos, de dejar que el sistema legal funcionara exactamente como estaba diseñado. Yo no había destruido a Mauricio. Simplemente me había negado a facilitarle las cosas. Me negué a financiar sus fracasos. Me negué a fingir que la agresión era aceptable porque ocurría dentro de una familia. Las consecuencias que siguieron arresto, condena, pérdida de trabajo, divorcio provinieron de sus propias acciones, no de mi venganza. Sofía estaba sanando. Terapia 2 veces por semana, trabajando constantemente, durmiendo toda la noche de nuevo. Algunas mañanas la oía tararear mientras hacía café, y el sonido llenaba la casa con algo que le había faltado. La orden de protección seguía técnicamente activa,
aunque Mauricio se había ido a un estado vecino 3 días después de la solicitud de divorcio. Su hermano lo había acogido, empezando de nuevo a los 37 años sin nada más que deudas y antecedentes penales. No le deseaba ningún mal, simplemente no pensaba en él en absoluto. Mi casa estaba tranquila de nuevo, pacífica, mía, pero esta vez, con mi hija aquí, a salvo, construyendo su propio futuro en lugar de financiar los fracasos de otro. Las estrellas sobre nosotros se multiplicaban en la oscuridad. El aire nocturno del desierto se enfriaba contra mi piel. «Deberíamos entrar», dijo Sofía finalmente. «Mañana hay que madrugar». Me levanté. Le ofrecí mi mano para ayudarla a levantarse. La tomó, se incorporó y recogimos nuestras tazas. Adentro, ella se dirigió escaleras arriba a su habitación azul con sus paredes esperanzadoras. Oí su puerta cerrarse suavemente, sus pasos moviéndose mientras se preparaba para dormir. Apagué la luz del patio y cerré la puerta con llave. Adentro, la casa estaba en silencio. Todo estaba exactamente como debía ser. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.